Hola, hoy quiero compartir contigo un video acerca de cómo fomentar la lectura con nuestros niños. Aquí tengo muchos libros que te quiero compartir cómo podemos nosotros fomentar la lectura con los niños. Pero para empezar, quiero darte un pequeño consejo. Para que a un niño le pueda gustar la lectura, pues primero tenemos que ser el ejemplo para ellos. Entonces, mami, hoy quiero invitarte a que tú seas ese ejemplo para tu hijo y que al igual que debemos de fomentarle a ellos la lectura, que nosotros también podamos fomentar la lectura. Si tú eres una mamá que te gusta leer, pues qué bueno, que sigamos leyendo, que sigamos cultivando el hábito de la lectura que tanta falta hace en nuestro país, en nuestra cultura. México es un país que casi no lee, las personas no leen. Y pues bueno, fomentar la lectura en los niños de una manera dinámica, de una manera que a ellos les llame la atención. Hay muchos niños que no les gusta leer y es la gran mayoría de los niños en la actualidad. Pero también conozco muchos niños que les encanta la lectura, que leen bastantísimo. Conozco niños que se devoran un libro en una semana y son libros muy chonchos. Pero bueno, aquí tengo muchos libros porque la verdad es que ahorita creo que es un buen momento para aprender a leer. Pero bueno, ¿cómo podemos fomentar la lectura en los niños más pequeñitos hasta los niños más grandes? Pues bueno, tenemos que irles metiendo de poco a poquito la lectura. Y no importa que sean niños muy chiquitos, aunque sean de meses, desde que están bebecitos se les puede ir fomentando la lectura. Cuando los niños están chiquitos, bebés, pues el primer contacto con la lectura es cuando tú les lees un cuento, ¿no? Y les puedes leer un cuento así, con dibujos. Claro que cuando están bebés pues no los van a ver, pero el hecho de que tú tomes un pequeño tiempo para leerle a tu bebé, el niño desde chiquito ya va a empezar a adquirir el hábito por la lectura. ¿Por qué? Porque todos los días lees cuando tiene 5 meses, 6 meses, 9 meses, y cuando el niño ya se puede sentar, entonces tú ya le puedes mostrar los dibujitos y le mira el osito, mira, fue a comprar un helado, su papá le compró un helado, qué rico helado. Y entonces a los niños desde ahí les encanta ver los dibujos grandes a todo color y luego ellos te empiezan a señalar o tú les señalas, mira el conejo, mira el oso. Entonces ya se está abriendo un mundo de posibilidades de conocimiento para el niño porque ya le estás enseñando los animalitos, ya le estás enseñando los colores a través de la lectura, a través de tu tono de voz, ya le estás enseñando cuándo es una pregunta, cuándo es una admiración. Y ese es el primer contacto que los niños tienen con la lectura cuando están bebés. Y no importa que los niños no vean, pero sí escuchan. Entonces conforme va pasando el tiempo, pues tú ya les puedes ir mostrando los dibujitos, ¿no? Hay libros muy baratos como estos, por ejemplo, cuestan 20 pesos. Y estos son de valores, me encantaron cuando los vi. Como te comentaba en el video anterior, a veces no importa no es necesario gastar mucho dinero en un libro. Hay muchos lugares donde puedes encontrar libros muy baratos, así delgaditos, pero lo importante es motivar a los niños a leer. Cuando van creciendo, por ejemplo, tú puedes ir implementando todos los días, por ejemplo, decir que sea como una ley en el hogar de todos los días leer 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, lo que los niños estén acostumbrados, y vas a ver que es como el ejercicio. Van a empezar a leer poquito y luego van a ir aumentando su lectura, pero te doy un tip muy importante, que todos en la casa tengan un tiempo para leer, ¿sí? Y para eso pues tú tienes que ponerles el ejemplo. Tenemos libros, por ejemplo, en donde tú puedes involucrar a los niños chiquititos que aunque no leen, pero entonces ellos pueden, por ejemplo, ver los dibujos. Aquí me equivoqué, pero tengo libros en donde, por ejemplo, te va a tocar leer tu librito que los niños tengan un librito y cuando ya lo terminen que cambien el libro, aunque estén chiquitos no importa, ¿sí? Por ejemplo aquí,
guante, estufa, lavabo, batidora. Esa es la lectura para un niño chiquito, el observar el dibujito. Aunque no sepa leer, cuando él termine de repasar cada objeto, pasa a la siguiente página. Y así, termina y pasa a la siguiente página, y esa es la lectura de ese niño. Ese es su tiempo de lectura para los niños pequeñitos. No importa si tienen 1 año, si tienen 2 años, lo importante es que los niños sean conscientes de que es su hora de leer. Esta es una idea para los niños que no saben leer. Tenemos también, por ejemplo, libros chiquitos de cuentos. Estos los conseguí en Adosa. Hay muchos libros muy baratos, 10 pesos te cuestan. Y también, si el niño no sabe leer, pues que él vaya creando su cuento, que él vaya creando su historia, ¿sí? Y a través de que va pasando las páginas en orden, esa es su lectura. Como te repito, no importa si el niño no sabe leer, pero sí es importante que él sepa, es mi tiempo de lectura. Y entonces así va pasando las páginas y ya terminé de leer mi lectura de hoy, ¿sí? Aquí tenemos muchos libritos así que puedes conseguir y tenerlos ahí en un lugar específico para aquellos niños que no saben leer. Pues no importa, ellos van a observar sus dibujitos y ahí se les está fomentando la lectura. Tenemos otros libros para los que ya leen un poquito más. Es muy importante, si queremos fomentar la lectura en los niños, pues hacerlos de un tema agradable, de lectura agradable, que esté que la letra esté muy acorde a la edad de cada niño, con dibujitos al principio, para que los niños puedan querer leer, para que se les antoje la lectura. Y te doy un tip: si a un niño no le gusta leer, pues tú involúcrate con él a leer. Por ejemplo, yo a veces me pongo con ellos a leer, y entonces cuando empiezo a leer yo hago mucho entonación en mi lectura para hacérselas muy atractivo, y entonces el gatito miau y la niña gritó y así, o sea, hacerles una expresión de tal manera que les haga llamativa la lectura, y después ellos lo van a querer leer porque se les va a hacer interesante lo que tú les estás leyendo, y entonces ellos luego van a decir, a ver, yo quiero leer lo que sigue. Entonces así me ha pasado mucho con mis hijos, porque hay en especial uno que no le gusta mucho leer, y entonces yo empiezo a invitarlo a leer y yo le leo, y ya después él quiere leer. Entonces la importancia de buscarles una lectura de algún tema que a ellos les agrade. Como te vuelvo a repetir, hay muchos libros. Mira, yo aquí tengo muchos cuentos que cuestan 10 pesos. No necesitas invertir en un libro muy caro. Estos son como lecturas como para niños de 1er año, de segundo, con lectura muy básica, con redacción que ellos puedan entenderla y dibujos muy llamativos. Son cuentos muy bonitos, y ese puede ser su lectura del día. Ese es su libro. Hoy nos toca leer este libro, y a lo mejor no lo va a terminar, y le dices, ponle el separador en donde te quedaste para que mañana sigas leyendo. Lo importante es fomentar día a día la lectura en los niños. Aquí tenemos otros libros que son como de investigación, que también estos libros están muy baratos. ¿Y por qué hago énfasis en que están muy baratos? Porque yo te hice un video en donde te hablaba que no necesitas gastar mucho dinero para poder tener materiales al alcance de los niños. Simplemente con que busques esos recursos que estén a tu alcance. Mira, por ejemplo, estos libros son de investigación, los puedes tener en un espacio en donde de repente que los niños no tengan nada que hacer, les puedes decir, a ver, vamos a ver, por ejemplo, de los mamíferos, o vamos a ver acerca del desierto. Mira, vamos a ver cómo es el desierto, y estos libros son muy ilustrativos y traen datos muy interesantes. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una canastita de libros para Esteban, para Islén, para Eiren, y tengo hasta mi canastita. Miren, yo tengo mis libros también que voy leyendo a la semana. Claro, cada mami pues tenemos nuestros temas de interés, ¿verdad? Luego les haré un video a ver de recomendar algunos libros para mamás. Aquí tengo una canastita para Eiren.
las lecturas de Eren pues ya son un poquito más de más redacción. Miren, estos libritos me gustan mucho porque, por ejemplo, estos son clásicos, El Quijote de la Mancha, pero no son los libros grandototes, no son los originales, pero ya son libros que él ya puede leer. Y así cada semana, ahorita está leyendo Eren un libro, se está haciendo el propósito, La Isla del Tesoro. Él los escogió estos libros cuando fuimos a una exposición, 20.000 lenguas de viaje submarino, y él los escogió y ha estado leyendo uno por semana. Tenemos varios, estos libritos costaron como 25 pesos, 40 creo que el más caro. El viaje al centro de la Tierra, estos son más delgaditos. Estos mismos libros los tengo más delgaditos, nada más que estos no los tengo aquí ahorita a la mano, como para edades más chiquitas. Por ejemplo, el diario de Ana Frank viene más delgadito y con más dibujitos, y eso los está leyendo Islén. El viaje al centro de la Tierra igual, los tengo más delgaditos y con más poca lectura para el tamaño de Islén, para la edad de Islén, que tiene entre 7 y 8 años, que ellos no van a leer, por ejemplo, todavía un libro así. Claro que hay niños que sí leen libros así. Barcos de plata, o sea, puedes conseguir los clásicos en las exposiciones para que ellos vayan leyendo. A lo mejor no van a leer el libro gordote, pero sí pueden empezar a leer y a conocer acerca de esa lectura. Tengo libros también cristianos, por ejemplo, Más que oro, Colmillo Blanco. Aquí mira, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, mira, está delgadito, y lo está leyendo, bueno, no lo ha leído Islén, pero lo compré para Islén. En su momento lo leyó Eiren también, pero ahorita ya he estado leyendo el más grueso. Ahora también, si no tienes a tu alcance libros así, pues también mira, tenemos los libros de la SEP, de lectura, que me encantan a mí las lecturas de los libros de la SEP. Son lecturas muy bonitas, tienen mucho de nuestra cultura mexicana, muchos autores mexicanos que han escrito muy bonitos textos. Por ejemplo, es como para un niño chiquito, es para segundo grado. Tenemos lecturas, así mira, estos son los libros de la SEP. En libros de la SEP traen unas lecturas muy bonitas para niños, porque mira, por ejemplo, aquí viene que el niño vaya creando la historia, no viene texto. Estas les encantan a mis hijos, a Islén y Esteban les encantan, porque ellos empiezan a inventar, y conforme lo que van viendo, van inventando su historia, pueden hacer un cuento, un poema, con el puro dibujo. Entonces igual, y si tú no tienes libros a tu alcance ahorita, puedes mostrarles imágenes a los niños y que ellos vayan creando un texto y luego que lo escriban. Esto, no hombre, les encanta. Mira, son historias en donde ellos van imaginando lo que va sucediendo y también van aprendiendo la secuencia de un texto, la narración. Además que te vas a fascinar cuando los escuches inventando una historia, porque hablan muy chistoso. Entonces tú les puedes ir corrigiendo la dicción, tú les puedes ir corrigiendo cómo se expresen, cómo dicen una palabra mal, pues no, así no se dice de otra manera. Mira, qué bonitos están, estos me fascinan muchísimo. Y en los libros de la SEP viene mucho de eso. En la SEP les dan sus libros de lecturas hasta sexto también, y en sexto vienen unas lecturas muy bonitas también. Como te vuelvo a repetir, mucho de la cultura. Hace poquito leímos, bueno, el año pasado o hace como 2 años, leímos en los libros de la SEP, por ejemplo, la historia de los grafitis. Leímos por qué se dice, el dicho que dicen, esto me hace lo que el viento a Juárez, viene toda la historia y por qué se dice así. Yo no lo sabía, hasta ahí lo aprendí.
les recomiendo mucho si pueden conseguir estos libros de lectura, les van a gustar mucho y ustedes van a aprender también. ¿Sí? Entonces, como te vuelvo a repetir, no necesitamos tener grandes libros, lo importante es fomentar esa lectura en los niños y hacer tu pequeña biblioteca en donde los niños puedan ir a tomar el libro que ellos quieran, si quieren tomar un libro con mucho texto, si quieren con puros dibujos, pero lo importante es fomentar y también que te vean a ti leer, eso les va a motivar bastante a ellos. Tengo aquí estos libritos que yo le compré a Esteban, porque a Esteban le encanta armar rompecabezas y como él apenas está en la explosión de la lectura, entonces yo por ejemplo le digo, a ver, hasta que me leas el texto, si lo lees bien y si lo entiendes, si le hacemos preguntas, si lo entiende muy bien, lo dejo que arme el rompecabezas. Y esto le encanta porque su premio de leer bien es armar lo que más le fascina, el rompecabezas. Estas son de historias bíblicas, pero hay también, ahí tengo uno de exploradores muy bonito que también le encanta. Mira, déjate lo muestro, porque eso sí me gustó muchísimo porque traen los rompecabezas. Este tipo de libros, ya conociendo a Esteban, se los voy comprando conforme lo vamos descubriendo. Mira, por ejemplo aquí habla de Marco Polo y luego aquí vienen los viajes de Marco Polo, es un rompecabezas y estos le fascinan a Esteban. Entonces también es una manera de motivarle su lectura, porque de repente es flojito, de repente no quiere, pero cuando ya ve un libro así, ay, entonces la vamos a leer y luego puede él armar su rompecabezas. Entonces son libros que puedes ir consiguiendo, a lo mejor ahorita no los vas a conseguir, pero sí te doy un tip que puedes ir armando tu pequeña biblioteca. Y en esa pequeña biblioteca, pues que tú puedas incluir libros para ti. También, por ejemplo, mi esposo tiene su canastita de lecturas, de libros de lecturas, y entonces todos en la familia estamos fomentando la lectura, y más en estos tiempos en donde pues sabemos que hay mucho tiempo de sobra para poder leer, es un buen momento para todos en casa leer. Si no teníamos el hábito de la lectura, pues lo podemos ir implementando. Aquí tengo también otras tarjetitas que también eso lo podemos usar como tiempo de lectura para los niños que aún no están leyendo, pero que a lo mejor ya pueden hacer sonidos. Mira, esta es tu lectura del día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y ya, mu, mo, mi, me, ma. Estamos hablando de niños de 1 año, ¿no? O de 2, o de 3, no sé, ¿no? Ya es tu lectura de hoy. Ru, ro, ri, re, ra. Tú le puedes ir metiendo de 2, de 3 tarjetitas. Si no las tienes, pues tú las puedes hacer en una hojita y irle diciendo, esta es tu lectura. También te va a servir para ver en qué están fallando los niños, qué palabras, qué sílabas, qué letras no pueden pronunciar, y eso te puede ayudar mucho. Entonces, pues solamente quería compartirte este tip de la lectura, que es muy importante fomentarla en la familia, en los niños, en las personas, aunque ya estemos grandes, pues muchos no tuvimos ese hábito de la lectura y lo podemos estar fomentando ahorita. También tenemos este tipo de libros, que ya con el tiempo los puedes ir consiguiendo, en donde viene un CD donde vienen contando la historia y el niño tiene que ir siguiendo la lectura, y ahí se va a dar cuenta de la entonación, de la ortografía, o se la puedes poner simplemente para que la escuche. Hay mucho material para escuchar en YouTube, eso también te puede servir. Hay muchísimos recursos que podemos utilizar y no necesitamos tener grandes libros, pero sí con el tiempo te puedes ir haciendo de tu pequeña biblioteca, porque si les va gustando a los niños leer, pues van a querer un libro, otro libro, y pues tú, si les gusta leer, pues qué mejor que un libro, ¿no? Por ahí decía un maestro que no hay, la mejor universidad es un libro. Entonces es una manera en donde los niños van a aprender, y más ahorita que hay mucha desinformación. En México hay mucha falta de lectura y por lo tanto la gente no tiene un criterio propio, se creen todas las cosas, y pues qué mejor
que los niños puedan desde chiquitos tener su propio criterio, y eso se les va a hacer a través de la lectura, de la investigación, de que ellos vayan conociendo este mundo y se vayan culturizando. Espero que estas ideas te puedan servir, mamis, y si te gustan, darle un like y compartir. Hasta luego.